Seguramente hoy en día has escuchado frases como estoy sanando, estoy trabajando en mí, necesito sanar mis heridas. Las heridas de la infancia me impiden amar. Primero tienes que sanar para que te amen. Y pareciera que vivimos en una época donde todo gira alrededor de las heridas emocionales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que escuchas sobre ellas está incompleto? ¿Qué pasaría si te dijera que muchas personas creen que están sanando cuando en realidad solo están aprendiendo a explicar mejor por qué siguen haciendo lo mismo? Quédate hasta el final porque en este video te voy a enseñar una manera diferente de entender las heridas psicológicas y, sobre todo, cómo dejar de vivir desde ellas. Yo soy el psicólogo Gamaliel Jiménez. Los saludo desde la hermosa Ciudad de México. Escuchemos el intro y entremos de lleno al tema. La mayoría de las personas pasa años intentando descubrir quién les hizo daño. Revisan su infancia, sus relaciones, sus pérdidas, sus traiciones, sus errores, sus abandonos. Y aunque comprender el origen de una herida es importante, existe una verdad incómoda que pocas veces se menciona. Saber cómo se formó una herida no la transforma, no la sana, no la resuelve. Porque conocer el origen de algo y cambiarlo son dos cosas completamente distintas. Imagina una persona que tiene una herida en la pierna. Cada mañana se despierta, se mira la herida, le toma fotografías, lee artículos sobre heridas, ve videos sobre heridas, escucha podcasts sobre heridas, habla con todo el mundo sobre la herida, conoce perfectamente cómo se produjo, conoce del día, la hora, la causa, la profundidad, puede explicar cada detalle, pero nunca la limpia. Nunca sigue un tratamiento, nunca hace algo diferente. ¿Dirías que esa persona está sanando? Probablemente no. Dirías que está obsesionada con la herida y sin embargo eso es exactamente lo que muchas veces hacemos con nuestro dolor emocional. Nos convertimos en expertos en entenderlo, pero no en transformarlo. Y antes de que alguien se enoje conmigo porque los conozco, quiero aclarar algo. Entender tu historia importa muchísimo. La terapia importa, la reflexión importa, la introspección importa. Pero ninguna de esas cosas sustituye la acción. Porque la vida no cambia cuando entiendes algo. La vida cambia cuando empiezas a comportarte diferente. Y aquí es donde necesito que te quites la venda de los ojos. Las heridas psicológicas no funcionan como las heridas físicas. Y ahí empieza la gran diferencia. También ahí comienzan muchas de las mentiras que se venden todos los días en redes sociales por gurús, vendehumos y pseudopsicólogos. Porque parece que desde hace años se nos vendió un nuevo discurso. Tienes que conocer tus heridas para dejar de vivir desde ellas. Y entonces apareció un nuevo diccionario. Estoy sanando, estoy en mi proceso, estoy trabajando en mí, estoy respetando mis tiempos. Y ojo, no estoy diciendo que esas frases sean falsas. Lo que estoy diciendo es que muchas veces se convierten en una nueva forma de comodidad, una nueva forma de evitar, en una nueva forma de justificar, porque de repente parece que algunas personas cambiaron el viejo, así soy yo, por un nuevo, estoy en mi proceso de sanación. Y aunque suena más sofisticado, más elegante y más pinche bonito, a veces cumple exactamente la misma función. Autosabotaje. Hace algún tiempo conocí a una mujer que llevaba años diciendo que había superado una infidelidad. Y sinceramente, cualquier persona que la haya escuchado, le habría creído. Podía hablar del tema sin llorar, contar la historia sin quebrarse, e incluso hacer bromas sobre aquello que había vivido. Parecía que esa herida ya no tenía poder sobre ella. Sin embargo,
Cuando comenzó una nueva relación, empezó a ocurrir algo curioso. Revisaba el celular de su pareja constantemente. Se ponía nerviosa cuando tardaba en responder mensajes. Imaginaba escenarios de engaño sin tener evidencia alguna y desconfiaba de situaciones completamente normales. Un día me dijo algo que nunca olvidé. Yo sé que él no es mi ex, pero siento que es cuestión de tiempo para que me haga lo mismo. Y ahí entendí algo muy importante. Ella no estaba reaccionando a la persona que tenía enfrente, estaba reaccionando a la metáfora de la herida, que seguía dirigiendo sus decisiones. Había comprendido perfectamente lo que le había pasado años atrás. Podía explicar cómo se había formado esa herida, cuándo ocurrió y cómo la hizo sentir. Pero comprenderla no había sido suficiente para transformarla. Seguía eligiendo desde el miedo que aquella experiencia había dejado. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque ella conocía perfectamente su herida, podía explicarla, podía nombrarla, podía hablar de ella, pero seguía tomando decisiones desde el miedo que esa experiencia había dejado. Comprender una herida no significa haberla transformado, haberla resignificado, haberla reencuadrado. Hay personas que pasan años observando su herida. Como ya dije, la estudian, la analizan, la nombran, la etiquetan, la explican. Y mientras tanto, no cambian absolutamente nada. Se convierten en expertos en describir ese dolor, pero siguen viviendo exactamente igual. Y aquí es donde aparece algo que a mí me preocupa, porque hablar constantemente de la herida puede convertirse en un sofá extremadamente cómodo, un lugar donde todo tiene explicación, un lugar donde siempre encontramos una razón para ser igual, un lugar donde ya no tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, delegamos esas decisiones y esas acciones a una tontería. Porque resulta mucho más fácil decir, no puedo confiar porque me traicionaron, no puedo comprometerme porque me abandonaron, no puedo poner límites porque me rechazaron, no puedo avanzar porque mi infancia fue difícil. Y repito, quizás todo eso sea cierto, quizás sí te traicionaron, quizás sí te hicieron daño y te lastimaron, te jodieron, te chingaron, te abandonaron, quizás sí, te hicieron pedazos. Pero hay una pregunta que casi nadie quiere responder. ¿Y ahora qué? Porque si la explicación se convierte en residencia permanente, entonces deja de ayudarte y empieza a limitarte. El pasado debería de servir como trampolín, no como sofá. Y quiero ser muy claro, no está mal mirar hacia atrás, no está mal revisar tu historia, no está mal reconocer que alguien te lastimó, no está mal aceptar que algo dolió. Reconocer es importante. De hecho, es el primer paso, porque no puedes transformar algo que ni siquiera eres capaz de reconocer, que te abandonaron, reconocer que te humillaron, reconocer que te engañaron, reconocer que tu autoestima se fue al carajo después de una relación, reconocer que comenzaste a evitar conversaciones difíciles, reconocer que llevas meses posponiendo la alarma porque no quieres ir a trabajar. Reconocer que estás fumando más, tomando más, escapando más. Todo eso importa, pero sigue siendo solamente el primer paso, porque muchas personas creen que reconocer es equivalente a cambiar, y no lo es. También recuerdo a un hombre que llegó convencido de que tenía muy mala suerte con sus jefes. Según él, todos eran injustos, todos lo criticaban, y ninguno valoraba realmente su trabajo. Durante mucho tiempo esa explicación parecía razonable. Sin embargo, en una sesión me contó sobre una reunión que había tenido días antes. Su jefe simplemente le había dicho, tienes buenas ideas, pero necesitamos mejorar la organización del proyecto. No hubo insultos, no hubo burlas,
No hubo humillación. Era una simple observación, bastante común dentro de cualquier trabajo, creo yo. Pero él salió furioso, sintiéndose menospreciado y profundamente molesto. Conforme fuimos explorando su historia, apareció algo mucho más antiguo que esa reunión. Recordó una infancia en la que nada parecía ser suficiente. Si sacaba 9, le preguntaban por qué no había sacado 10. Si hacía algo bien, parecía que siempre había una corrección adicional. Si lograba algo importante inmediatamente, le señalaban lo que todavía faltaba por mejorar. Poco a poco entendió que aquella reacción no estaba relacionada únicamente con su jefe. En realidad estaba respondiendo a años de sentirse insuficiente. Crítica del presente estaba tocando una herida del pasado, y mientras siguiera reaccionando automáticamente desde esa herida, cualquier observación terminaría sintiéndose como un ataque. Una herida no es transformarla. Nombrar una herida no es transformarla. Entender una herida no es transformarla. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Repítete eso una y otra vez. Conocer mi herida no es transformarla. Para mí existen 3 momentos importantes. 3. El primero es reconocer qué pasó, qué ocurrió, qué experiencia dejó marca. El segundo es validar cómo me afectó, qué sentí, qué consecuencias tuvo en mi forma de verme, de relacionarme y de vivir. Está bien todo lo que me hace sentir, es válido. Y aquí es donde muchas personas se quedan. Me incluyo, nos quedamos. Reconocen, validan, reconocen, validan, reconocen, validan, reconocen y repiten el ciclo durante años, muchos años a veces. Pero falta el tercer paso, transformar. Transformar significa algo muy diferente. Transformar significa comenzar a elegir diferente. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando entiendes tu herida, ocurre cuando empiezas a comportarte distinto a pesar de ella. Hace algunos años escuché una frase que se quedó conmigo durante mucho tiempo. Una persona me dijo, lo peor de que te abandonen no es que se vayan, lo peor es que tú después empiezas a abandonarte. Conforme me contó su historia, comprendí exactamente a qué se refería. Había vivido una experiencia de abandono muy dolorosa cuando era joven y durante años creyó que ese era el problema principal de su vida. Sin embargo, al observar con más atención, empezó a notar algo distinto. Había abandonado proyectos que eran importantes para él, había abandonado metas personales cada vez que se complicaban, había abandonado amistades valiosas por miedo a ser rechazado, incluso había terminado relaciones sanas antes que la otra persona pudiera lastimarlo. Era como si hubiera aprendido que todo termina, tarde o temprano, y que era mejor irse primero que arriesgarse a sufrir nuevamente. Durante mucho tiempo pensó que su vida estaba determinada por aquel abandono que había sufrido, pero un día descubrió algo mucho más incómodo. La herida original ya no era lo que más daño le hacía. Lo que realmente había afectado su vida era que había convertido esa herida en una forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Había aprendido a abandonarse antes de que alguien más pudiera hacerlo. Y aquí aparece algo importante. La herida original ya no era lo único que causaba dolor. Lo que seguía causando dolor eran las decisiones que esa persona continuaba tomando para protegerse. Porque muchas veces la herida no nos destruyen las estrategias que desarrollamos para no volver a sentirla. Porque sobre todo es importante entender que las heridas no son algo estático, no son algo que está ahí y ya. Son formas y estrategias que utilizamos para el momento en el que estamos presente. El contexto importa demasiado, demasiado, demasiado para que una herida
se active o no una herida. Las conductas que utilizamos para afrontar esa herida, como ya mencioné. Entonces, no pienses de verdad, es que yo tengo herida de abandono y por eso no sé qué. No tienes herida de abandono. Desarrollaste estrategias para afrontar el dolor que te causó las acciones continuas de una persona que habitualmente te abandonaba. Y puedes llegar a tener una pareja y que se activen todos esos sistemas, pero puedes conocer otra que active otra forma de relacionarte, otro tipo de estrategias que nada tengan que ver. Y eso tiene mucho que ver con la temporalidad y el contexto en el que estás viendo. Y aquí viene una idea incómoda. No eres responsable de todo lo que sucedió y de todo lo que recibiste, pero sí eres responsable de lo que haces con ese dolor hoy, en este momento. Y sé que esto puede incomodar, porque a todos nos gustaría que quien nos lastimó reparara el daño, nos gustaría que pidiera perdón, nos gustaría que reconociera las chingaderas que hizo, nos gustaría que entendiera el impacto que tuvo en nuestra vida, pero muchas veces eso nunca ocurre y nunca va a pasar. Y mientras esperamos que alguien más cambie, seguimos entregándole el control de nuestra vida, porque la herida ya no está tomando decisiones, las decisiones las seguimos tomando nosotros. La pregunta es, ¿desde dónde las estamos tomando? Porque puedes seguir eligiendo desde la herida o puedes empezar a elegir desde la responsabilidad. Y quizás esto sea lo más importante que quiero decirte hoy. Las heridas psicológicas no sanan como una cortada en la piel, no desaparecen, no se borran, no se esfuman. Lo que sucede es algo mucho más complejo. Las reestructuras, las resignificas, las integras, las transformas, porque ciertos eventos siempre van a formar parte de tu historia y probablemente habrá momentos en los que algo vuelva a tocar esa vieja herida y sentirás cosas y recordarás cosas y quizás incluso vuelva a doler como el primer día. Pero cuando has hecho un verdadero trabajo psicológico, ocurre algo diferente. Ya no decides desde ahí, ya no amas desde ahí, ya no huyes desde ahí, ya no te destruyes desde ahí. También conocí a una persona que hablaba constantemente de todo lo que le había ocurrido. Y no me malinterpretes, había pasado por situaciones realmente difíciles. Había sufrido rechazo, humillaciones y varias experiencias dolorosas que merecen ser reconocidas. El problema era que poco a poco dejó de hablar de esas experiencias como algo que le había sucedido y comenzó a hablar de ellas como si definieran quién era. Ya no decía me rechazaron, decía soy el rechazado. Ya no decía me traicionaron, decía soy alguien a quien siempre traicionan. Ya no decía me abandonaron, decía siempre me abandonan. Sin darse cuenta, había transformado una experiencia en una identidad. Y cuando una herida se convierte en identidad, ocurre algo peligroso. Cualquier intento de cambiar parece una amenaza, porque ya no se trata de transformar una conducta, sino de cuestionar quién crees que eres. Por eso muchas personas permanecen atrapadas durante años en la misma historia, no porque no entiendan lo que les ocurrió, sino porque han llegado a creer que esa herida es su definición. Y una cosa es tener una herida, pero otra muy diferente es construir toda tu vida alrededor de ella. Y este es uno de los riesgos más grandes, convertir la herida en identidad, porque una cosa es tener una herida y otra muy distinta es creer que eres esa herida. Y ese es el problema con muchos de los videos de tanto vendehumo, pseudopsicólogo y cuánto sujeto existe en redes sociales, porque te hace creer, de verdad te hace creer que tú eres herida de abandono, que tú eres herida de apego. No existen las heridas de apego, la herida de no sé qué, pues, que tú eres todas esas heridas, bueno, individualmente, ¿no?
pero no para nada. Tú no eres una herida porque eso no puede formar parte de tu identidad, porque eso es justamente un sistema de conductas. Y aquí quiero que hagamos algo sencillo pero incómodo. Piensa en la herida que más ha marcado tu vida, la que inmediatamente vino a tu mente cuando comenzó este video. Tal vez abandono, tal vez rechazo, tal vez humillación, tal vez traición, tal vez una pérdida. Ahora quiero que te hagas dos preguntas. ¿Qué me hizo esta herida? Quizás la respondas muy fácil, pero la segunda pregunta creo que es un poco más importante. ¿Qué sigo haciendo yo para proteger esa herida? Evitas, te aíslas, controlas, desconfías, te vuelves agresivo, complaciente, dependiente, indiferente, porque muchas veces el verdadero problema ya no es la herida, son las condenadas estrategias que desarrollamos para protegerla. Porque sigues en la misma relación que te lastima, sigues evitando las conversaciones que debes tener, si sigues justificando las mismas conductas, si sigues escondiéndote detrás de tu eterno estoy sanando, mientras nada cambia. Entonces quizás no estás transformando la herida, quizás solo la estás estudiando. Y hay personas que pasan toda una vida estudiando su dolor, pero pocas se atreven a transformarlo. Así que hoy quiero dejarte una pregunta más. ¿Estás utilizando tu herida para comprenderte o la estás utilizando para justificarte? Porque son cosas completamente distintas. Y tal vez el verdadero objetivo nunca fue sanar una herida. Tal vez el verdadero objetivo era dejar de entregarle el volante de tu vida. Reconocer, validar, transformar y elegir diferente. Esas son las acciones que debes de hacer. Porque tu historia explica muchas cosas, pero no tiene por qué decidir el resto de tu vida. Yo fui Gamaliel Jiménez, te saludo y te mando un abrazo desde aquí, desde este espacio que creé para ustedes y para mí. Les mando un gran y cálido abrazo. Que tengan un excelente día, resto de la semana, cuando sea que estén viendo este video. Les mando un abrazo. Y este video para mí fue muy importante porque de repente, aún sabiendo muchas cosas de psicología y siendo psicólogo, prácticamente siendo experto en analizar la conducta humana, hace estas mismas cosas. Y hay veces que cuando quieres elegir dejar de hacerlo, es muy tarde para reparar alguna situación y simplemente tienes que aceptar que así es.